Un saludo a todos, bienvenidos a este seminario del proyecto de grado titulado en español Caracterización de compuestos fenólicos extraídos de aceite de semillas de cactus, la especie Opuntia ficus indica L, por prensado en frío y efecto del tostado sobre su composición. Este trabajo fue desarrollado por 7 investigadores de Marruecos en la Universidad de Rabat y en la Universidad IMSOR y en el Instituto Max Rauchner en Alemania. Está presentado por Francisco Márquez, su servidor, con la asesoría de la profesora Nieves Canovas. Los cactus son una familia de plantas xerófilas, la familia Cactaceae, y ellas pueden crecer en sitios donde hay muy poca disponibilidad de agua. De ahí el nombre que sean xerófilas. En la imagen podemos ver la especie Opuntia ficus indica L, la cual en Marruecos logra cubrir hasta 100.000 hectáreas y por cada hectárea se pueden obtener 50 toneladas de fruto seco. Un fruto que tiene alrededor de 300 semillas que logran alcanzar entre el 30% y al 40% de la masa del fruto seco. La variedad de los cactus es tal que taxonómicamente, para hacernos una idea, tenemos las especies, inmediatamente tenemos los géneros y de varios géneros tenemos la familia. Es decir, entre los cactus tenemos una gran cantidad de especies, todas con ciertas cosas que lo diferencian. Lo que tienen en común los cactus es su característica de planta xerófila y fenotípicamente lo que distingue un cactus es básicamente su tallo y lo que vendrían siendo sus hojas que tienen espinas, como lo hemos visto en numerosas ocasiones en televisión, en programas animados y también en la vida real, porque hay muchas personas que cultivan especies de cactus que no se parecen mucho a la especie que muestro en pantalla. De las semillas de los cactus podemos extraer aceite, así como se puede extraer aceite de girasol, de semillas de girasol o también de semillas de moringa. Respecto a estas semillas, bueno, la proporción de aceite que podemos extraer de las semillas de cactus es entre 5% y 15% de la masa de la semilla. De girasol podemos obtener hasta 20% y de moringa olífera podemos obtener hasta 36%. Y la composición del aceite de semillas de cactus es muy similar en términos de ácidos grasos al aceite de girasol. Y también en el aceite de semillas de cactus podemos encontrar varios compuestos antioxidantes, siendo el principal de estos compuestos el gamma-tocoferol. Y también hay otros compuestos en menor proporción, que son compuestos fenólicos y que se han encontrado que tienen efectos benéficos diversos para la salud. En la imagen podemos ver, básicamente, la fórmula general de un tocoferol. Podemos observar que variando los sustituyentes R1, R2 y R3 entre metilos o hidrógeno, podemos obtener
el alfa-tocoferol, el beta-tocoferol, el gamma-tocoferol y el delta-tocoferol. Todo depende de la sustitución que hagamos. Obtendremos el tocoferol respectivo. Entre los compuestos fenólicos, tenemos que ellos han sido reportados con actividad anticancerosa. De hecho, se ha encontrado que hay una relación también entre el número de compuestos antioxidantes que tiene una muestra y su actividad antimutagénica, lo cual tiene bastante sentido porque la actividad mutagénica sencillamente es la que viene de los errores en la replicación de los ácidos nucleicos en los seres vivos. Cuando ocurren esos errores, si los errores no se corrigen, tienen lugar mutaciones que pueden o ser beneficiosas para el ser vivo en las condiciones ambientales en las que él está viviendo, o pueden ser perjudiciales. En cuyo caso, la mutación puede venir por dos vías. Una vía natural, que es sencillamente que las enzimas, en el proceso de replicación, las enzimas no captan el nucleótido adecuado y ocurre un cambio en al menos un nucleótido de una cadena, y de ahí se produce una serie de cambios genéticos que deparan en lo que ya mencioné, o cambios favorables para la especie o cambios desfavorables para la especie. Eso es un proceso natural, pero también puede inducirse por la acción de estrés oxidativo de radicales libres. Los radicales libres pueden alterar la estructura de las bases nitrogenadas de los nucleótidos, y eso puede generar una cadena de errores en la replicación que pueden producir más de una mutación potencialmente perjudicial para la especie. Al tener compuestos antioxidantes, estos son los que reciben preferentemente a los radicales libres, puesto que los radicales, para poder lesionar, para poder alterar la estructura de los nucleótidos, deben acceder al interior de la célula, y si los compuestos antioxidantes están libres, están libres y disponibles para que los radicales los ataquen, los ácidos nucleicos no sufren el ataque de ellos, y la actividad antimutagénica producto del estrés oxidativo disminuye su probabilidad. Sobre todo este tema, hay toda una publicación la cual hace un análisis estadístico de estas situaciones. Yo les presento aquí una explicación tentativa de por qué eso es así. En el estudio publicado hay un levantamiento estadístico que lo sustenta con números. Al mismo tiempo, los compuestos polifenólicos, es decir, los fenoles que tienen más de un grupo OH, han mostrado que tienen actividad antibacteriana. Y también los compuestos fenólicos pueden ser utilizados en tratamientos naturales para la diabetes. Es decir, hay un estudio que encontró una relación de ingesta de compuestos fenólicos y mejora en la condición de la diabetes de los pacientes. Y también hay compuestos fenólicos que se utilizan como antiinflamatorios, y de hecho hay medicamentos que son específicamente compuestos fenólicos y se comercializan libremente en el mercado. Aquí podemos observar el ácido gálico, que se utiliza en el combate in vitro
de leucemia en línea de células humanas. Aquí vemos el éster butílico, N-butílico específicamente, el calato de N-butilo. Y a él se ha encontrado que tiene actividad antibiótica de amplio espectro. Se ha encontrado que él logra inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas, que son casi la totalidad del espectro de bacterias. Existen otras bacterias que no pueden ser catalogadas como gram positivas o gram negativas debido a que por sus características atípicas, esto no es muy común, son casos muy particulares y no es la regla. Hay que estar con un caso muy rebuscado para encontrarse una bacteria que no sea gram positiva o gram negativa, sino que pueden teñirse de ambos colores. O sea, la clasificación gram positiva y gram negativa depende del color con que la bacteria se tiñe utilizando la tinción de gram. Pero las bacterias a las que estoy haciendo referencia se conocen como bacterias gram variables y ellas pueden, pueden teñirse como gram positivas o como gram negativas. De ahí su definición. Y también hay otras bacterias que, como carecen de pared celular, no pueden teñirse, porque la tinción de Gram tiñe la pared celular de las bacterias, y si esta no tiene una pared, y hay bacterias sin pared que se conocen como micoplasmas, ellas no se tiñen de ningún color. No obstante, como como este antibiótico logra inhibir el crecimiento de bacterias gram positivas y gram negativas, es suficiente para decir que es de amplio espectro, porque bacterias gram positivas y gram negativas cubren casi la totalidad de todo el espectro bacteriano. Como un ejemplo de una bacteria gram positiva que inhibe este antibiótico está Staphylococcus aureus, que es el estafilococo más patogénico entre los estafilococos. Y como un ejemplo de bacterias gram negativas que es inhibida por este antibiótico está la Pseudomonas aeruginosa, que también es un agente patógeno, no necesariamente tan letal como el Staphylococcus aureus, debido a que el Staphylococcus tiene muchos sitios donde puede poner infecciones, pero la Pseudomonas aeruginosa es responsable de infecciones en el tracto respiratorio. Y por tanto también tiene una tasa de letalidad y es patógena. Y ambas son patógenas oportunistas, es decir, ellas generan infecciones siempre y cuando el sistema inmune del huésped esté débil. No, si el sistema inmune es fuerte, la infección no procede. Eso como cultura general. Aquí podemos ver la genisteína, que es un antiinflamatorio. La genisteína, de hecho, es el nombre comercial. Y esto es, como es el nombre comercial, bueno, es evidente que esto ya se comercializa en el mercado libremente. O sea, podemos observar aquí que básicamente los compuestos fenólicos tienen diversos usos para el hombre. O sea, la ingesta de compuestos fenólicos puede derivar en un beneficio para el hombre. Eso sí, la ingesta de cantidades como las que están presentes en los aceites, nada de consumirlos directamente del reactivo. Siempre es bueno hacer la acotación de que todas estas sustancias
tienen una actividad biológica que puede ser útil, pero si uno sobrepasa la dosis, bueno, uno se va a intoxicar porque todas las sustancias tienen una dosis letal. Y este tipo de compuestos tienen también efectos perjudiciales, porque todos sabemos que la planaridad de los compuestos, aromáticos tiene actividad mutagénica también. Si uno es expuesto a una gran cantidad de compuestos aromáticos en la presentación que vengan, uno puede sufrir daños también en los ácidos nucleicos, porque ellos pueden interferir en la replicación de los ácidos nucleicos. También entre los compuestos fenólicos tenemos unos particulares que se conocen como ligninas. Ellas son polímeros de alcoholes que se denominan monolignoles. Aquí en la imagen podemos observar los 3 alcoholes más comunes en las ligninas que se conocen como alcohol paracumarílico, el alcohol coniferílico y el alcohol sinapílico. Las ligninas son polímeros que se encuentran en los tejidos de las plantas y constituyen el tercer polímero más abundante en la naturaleza, o más apropiadamente en la familia de polímeros más abundante en la naturaleza. ¿Por qué digo la familia de polímeros? Porque ellos son polímeros muy ramificados y la ramificación no parece tener algún tipo de lógica si es que la palabra está bien utilizada. Entonces, si cambia alguna ramificación, tenemos un polímero diferente. Y en realidad las ligninas son una familia de polímeros. Y por supuesto, al ser polímeros de estos monómeros, tenemos entonces unos polímeros que tienen gran cantidad de compuestos aromáticos, que también tienen acción, tienen efectos antioxidantes. Y también se les ha encontrado que aparte de su actividad antioxidante, tienen actividad antihipertensiva, anticancerosa. Tanto la lignina como tal, como los derivados de las ligninas y los complejos que se forman con ellas. En este estudio, lo que hicieron los autores fue revisar, primero, si el perfil de compuestos fenólicos que se encuentra en el aceite de semillas de cactus presenta una variación dependiendo de la ubicación de la planta de donde se toma la semilla para hacer la extracción. Las 6 ubicaciones están presentes aquí. Este es el mapa de Marruecos. Y aquí está la ubicación de las 6 regiones del país africano. La extracción la hicieron por prensado en frío. El aceite lo centrifugaron para eliminar los sedimentos que quedan del prensado. Y después los almacenan a 4 grados centígrados hasta que realizan la extracción. La extracción que es líquido-líquido, utilizando metanol 80% en volumen, y que hicieron 2 veces. Luego mezclaron el extracto con más solvente y lo calentaron a 40 grados centígrados bajo atmósfera de nitrógeno hasta que queda el residuo que se disuelve en 0,5 mililitros de metanol, 50% en volumen, y se almacena a 5 grados centígrados hasta su análisis por cromatografía, que después veremos. Los autores también se interesaron en ver el efecto que tiene el tostado de la semilla a una temperatura de 110, más o menos 5 grados Celsius,
por espacio de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos. Utilizaron para ello una tostadora con removedor continuo de material y midieron la temperatura con un termómetro de infrarrojo. Ellos hicieron todo esto porque es una práctica común que los aceites de donde se extraen, las semillas de donde se extraen los aceites, se tuesten primero para ajustar las propiedades organolépticas del aceite. Entonces, a los investigadores se les hizo interesante verificar si el tostado alteraba la composición de compuestos fenólicos del aceite. Ellos tuvieron que caracterizar los compuestos fenólicos, ya que esto es la primera vez que se caracterizan y se cuantifican también. Y ellos la caracterización la hicieron con cromatografía líquida de alta resolución, con detector de espectrometría de masas, con ionización por electrospray y analizador de tiempo de vuelo de cuadrupolo. Utilizaron para la elusión en gradiente, pasando de una fase móvil A, que es ácido fórmico, 0,01% acuoso, a ácido fórmico 0,01% metanólico, como la segunda fase móvil, o el segundo componente de la fase móvil, siendo más riguroso. Y la elusión les tomó 18 minutos. El gradiente lo aplicaron como se sigue. Al comienzo pusieron, en términos de el ácido fórmico metanólico, lo pusieron al 10%. Pasados 5 minutos incrementaron la concentración de esa mezcla en la fase móvil al 30%, a los 14 minutos al 60%, los 14.5 minutos al 70%, luego a los 14,51 minutos lo llevaron al 100%, es decir, en este momento solamente está como fase móvil el ácido fórmico metanólico. A los 16 minutos todavía tenían esa concentración y a los 16,01 minutos lo devolvieron todo al valor inicial. La técnica, el fundamento de la detección fue esto. Y el análisis fue esto. Bueno, a espectrometría de masa, que todos conocemos, pero la ionización por electrospray es un método de ionización más suave que el bombardeo electrónico que conocemos y que es el que ocasiona, por su alta energía, la fragmentación de las moléculas. Con el electrospray lo que se hace es, cuando eluye una diferencia de potencial, carga la fase móvil con el analito positivamente. La repulsión en el movimiento de cargas y la repulsión que se genera en la superficie debido a que todo está cargado positivamente hace que la gota ya no tenga su forma esférica ideal, sino que se deforme debido a la separación de cargas. Cuando la fuerza repulsiva es suficientemente alta, el solvente se evapora y queda una gota más pequeña que repite el proceso. En esta gota se empiezan a separar de nuevo las cargas y cuando la repulsión supera la tensión superficial del solvente, ocurre lo que se conoce como explosión de Coulomb o fisión de Coulomb y se generan microgotitas más pequeñas, las cuales se vuelve a repetir el proceso. Después de 2 explosiones de Coulomb, lo que queda es el analito cargado, pero queda cargado de una forma en la cual su estabilidad no se ve comprometida.
y entonces el analito no se fragmenta. Él pasa por el analizador hasta llegar al detector, sin haber sufrido fragmentación. Y para aumentar la resolución del espectro, lo que se hace es mezclar la técnica del cuadrupolo. La técnica del cuadrupolo lo que hace es favorecer el movimiento de fragmentos de cierta masa hacia el detector y cuando se mezcla esta técnica con tiempo de vuelo, lo que se hace es aumentar la resolución del espectro que se obtiene debido a que el tiempo en el que tarda en llegar el analito al detector está determinado o depende directamente de su masa, es decir, mientras más masa tenga el fragmento que llega al detector, más tarda, su tiempo es mayor, lo que permite separar los picos en el espectro mejor que con las técnicas, mejor que con otras técnicas. Todo esto es para aumentar la resolución debido a que tenemos una matriz un poquito compleja. Y a ellos les interesaba obtener el espectro de todo, obtener los picos moleculares lo más resueltos posible para evitar confusiones. La expresión que se ve aquí es una expresión donde K es una constante que reúne las propiedades de diseño del equipo. Y esta es la relación carga-masa que tenemos en que es típica de la espectrometría de masas. Para cuantificarlo, se volvió a utilizar cromatografía líquida de alta resolución, pero esta vez el detector fue un arreglo de diodos calibrado para que leyera las longitudes de onda 280, 310 y 335 nanómetros. De nuevo, utilizaron elusión en gradiente, esta vez de ácido fosfórico 0,5% en volumen acuoso, a una mezcla de metanol acetonitrilo equimolar por espacio de 65 minutos. El gradiente, de nuevo en términos de del segundo componente de la fase móvil, es decir, el metanol acetonitrilo, en términos de esa mezcla, tenemos al comienzo 5% de ella, a los 15 minutos tenemos 30%, a los 30 minutos tenemos 38%, 40 minutos 45%, los 40 minutos aumenta la concentración a 52,5%, a los 50 minutos toda la fase móvil es la mezcla metanol acetonitrilo y a los 60,1 minutos es que se devuelve la concentración la proporción de las mezclas en la fase móvil a lo inicial, 5% en metanol acetonitrilo. El arreglo de diodos, primero veamos qué es un diodo. Un diodo es un dispositivo electrónico hecho de semiconductores. En electrónica los utilizan, entre otras cosas, para convertir corriente alterna a corriente continua, debido a que el diodo, como dispositivo electrónico, solo permite el paso de corriente en un sentido. Si la corriente no pasa en ese sentido, no hay corriente. No pasa por ahí. Es lo que se conoce como diodos rectificadores. Pero por el hecho de ser elaborados con material semiconductores, si los dopamos, podemos exponerlos a radiación que excita los electrones de la capa de valencia del semiconductor.
ese electrón de la capa de valencia salta al elemento con el cual es dopado. Y de ahí se produce otro salto que manda un electrón a la capa de conducción del semiconductor. Y ocurre la aparición de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que después es amplificada e interpretada por la máquina. El arreglo de diodos, bueno, es básicamente para este sistema común. Y es algo que se utiliza cotidianamente ahora en espectrofotometría UV visible. Tenemos una lámpara, una fuente de radiación que emite de preferencia en todo el espectro. En todo el espectro que nos interese, por supuesto, como la lámpara de deuterio. Bueno, y con un sistema óptico, con espejos y lentes, se hace que el haz de luz atraviese la muestra. Después de que el haz de luz atraviese una muestra, el haz se hace chocar contra una gradilla, contra una rejilla, que lo que hace es dispersar la luz. Y el ángulo de dispersión depende de la longitud de onda. Por tanto, cada longitud de onda dispersada va a ir a una posición diferente, que es justamente lo que le interesa. Lo que interesa en el arreglo de diodos, que las longitudes de onda que se están leyendo caigan sobre ese diodo para que pueda producirse la aparición de corriente eléctrica y se pueda interpretar las señales. También los autores realizaron un estudio sobre la lignina Clason, que debe su nombre al científico Clason, que realizó junto con otras personas muchos estudios sobre este residuo insoluble que viene de la hidrólisis ácida de los tejidos de las plantas. Aquí podemos ver en la imagen cómo usa el polímero. Esto es una proyección en 2 dimensiones. Esto en realidad es tridimensional y podemos ver la complejidad de este polímero. Podemos observar que si cambiara la orientación espacial, inclusive tendríamos un polímero que ya no es el mismo. Si cambia que no haya una ramificación, sino que haya otra, entonces cambia el polímero. Por eso es que mencioné previamente que las ligninas son una familia de polímeros. Que podemos ver aquí que la lignina no parece haber una lógica en por qué el polímero es como es. Estos estudios lo realizaron porque a ellos les interesa ver, bueno, si de la lignina también ellos pueden extraer compuestos fenólicos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos extraen la lignina con el procedimiento que está reportado en la literatura y está descrito en el paper, que yo no lo presento aquí, pero ellos describieron exactamente lo que hicieron. De todas maneras, está descrito en la literatura cómo se extrae la lignina, porque no es que se puede extraer de cualquier manera. Y una vez que la extrajeron, la sometieron a la misma extracción líquido-líquido que para extraer los compuestos fenólicos. Pero, debido a que ellos también estaban haciendo estudios sobre si el calentamiento por efecto del tostado de la semilla alteraba el perfil de compuestos fenólicos, bueno, ellos también separaron la lignina en dos partes. Una parte no la calentaron y la otra la calentaron por 40 minutos a 105 grados Celsius. Y los extractos de esas ligninas calentadas y sin calentar fue que extrajeron los compuestos fenólicos, que almacenaron del mismo modo a 4 grados centígrados después de
después de extraer todos los sedimentos de ellos, y después lo llevaron el extracto al cromatógrafo para ver el perfil de compuestos fenólicos. ¿Qué ocurre aquí? Los compuestos fenólicos que ellos lograron detectar fueron 7. El 4-hidroxibenzaldehído, la vainillina, el siringaldehído, el ácido cumárico, el ácido ferúlico, el ferulaldehído y el cumarato de etilo. Podemos observar en ambas diapositivas que tenemos compuestos fenólicos y compuestos que se asemejan a compuestos polifenólicos. No son compuestos polifenólicos porque en ningún punto tienen varios grupos OH, pero esos grupos metoxi en el organismo, cuando son metabolizados, una de las cosas que les puede ocurrir es convertirse en OHs, debido a que el metabolismo de las sustancias químicas en el cuerpo lo que hace es, sencillamente, aumentarles su polaridad para que puedan ser excretadas por la orina, entre otras formas de excreción. Y si cambian los metoxi por OHs, la polaridad de los compuestos aumenta. En el momento en el que eso ocurra, bueno, tenemos compuestos polifenólicos y ya vimos que ellos han sido reportados con actividad antibiótica. Entonces, podemos observar que detectaron ácido paracumárico y este ácido se ha reportado con actividad anticancerosa, específicamente. Para ellos caracterizar, ellos lo que hicieron fue, en el espectro de masas, ellos lo que hicieron fue obtener los datos del espectro y llevarlo a un software. Es decir, toda la identificación fue automatizada y solamente tienen información de espectrometría de masa. Ellos no hicieron otra técnica de caracterización, probablemente porque es un poco complejo trabajar con la mezcla y tal vez no tenían muchas ideas sobre cómo utilizar técnicas de resonancia magnética nuclear para poder identificar esto, porque, bueno, la resonancia magnética nuclear no necesariamente es trivial cuando uno tiene una mezcla de compuestos y, bueno, ellos se estaban enfrentando a muchas variables al mismo tiempo y es la primera vez que esto se hace. Pero lo que quiero que quede explicado es que no había registro de esta caracterización. Esta es la primera vez que se hace y, bueno, ellos se fueron por lo que le dio mejor resultado, que fue la vía automatizada. Aquí podemos ver los cromatogramas y de los cromatogramas lo que podemos sacar de un modo rápido es que el compuesto 2, el 6 y el 7 corrijo, el compuesto 2, el 3 y el 6 son los compuestos representativos del aceite, porque son los que tienen los picos más elevados en casi todas las longitudes de onda. ¿Quiénes son esos compuestos? El 2 y el 3, la vainillina y el siringaldehído, y el 6, que es el ferulaldehído.
son los que tienen los picos más altos. Si podemos ver aquí, este es un diagrama de barras que se hizo con el perfil de compuestos fenólicos del aceite de cada una de las locaciones. Podemos observar que los compuestos que tienen mayor proporción en el aceite son la vainillina, ciringaldehído y el fenolaldehído, que fue lo que se observó en los cromatogramas. Otros compuestos como el paracumarato de etilo coinciden que en todos es el que está en menor proporción, y su ácido, que es el ácido cumárico, a veces tiene una cantidad no tan pequeña y en otras la cantidad no es muy diferente a la del éster. No obstante, aquí hay un punto que me gustaría que se considerara. En la elución, ellos tuvieron tanto para la caracterización como para la cuantificación, utilizaron ácido fosfórico en medio acuoso como parte de la fase móvil. Y la hidrólisis de los ésteres está favorecida en medio ácido. Hubiera sido interesante que ver los resultados con otra fase móvil que no tuviera ni agua, ni ácido, ni nada que pudiera alterar la estructura, sabiendo que ellas tienen un éster. Bueno, volver a empezar con algo que no fuera, con algo que no pudiera alterar al éster. Ahora bien, es importante también destacar que al hacerlo por cromatografía, cuando uno hace las cromatografías, uno no obtiene el cromatograma resuelto de buenas a primeras. Son muchas corridas que uno tiene que hacer la mayoría de las veces para obtener cromatogramas que no están para ser presentados. Entonces, es probable también que los autores se hayan encontrado en la encrucijada de, bueno, tenemos esto que nos dio algo presentable y tenemos estas otras cosas que nos podría dar otra información, pero que no es presentable. Entonces, hay una competencia aquí entre separarlos, lograr resolverlos en el cromatograma y ver si están reaccionando con la fase móvil o no. Entonces, es un poco complicado. Ojo, tiene sentido de que haya habido una hidrólisis del éster. Esa hidrólisis iba a producir etanol, pero el etanol es una sustancia extremadamente volátil. Ella se podía haber evaporado fácilmente por la ionización por electrospray, por su alta volatilidad. Entonces, tiene sentido que no lo hayan detectado, aunque también observamos unos picos que ellos no le asignan ningún compuesto, pero que uno pudiera preguntarse si es parte de la columna que se vino en la elución o se está eluyendo algo más. Porque estos son los cromatogramas de la corrida con detector de arreglo de diodos por el tiempo CB.
Con el tiempo se ve claramente que esta es la corrida que utilizó arreglo de diodos. Entonces, sería interesante hacer más estudios sobre esto. Antes de continuar, este diagrama de barras lo elaboré yo para presentar aquí el contenido de compuestos fenólicos, debido a que los autores lo que hacían era presentar una tabla con muchos números y se hacía un poquito difícil de leer. Lo último de esto es, ellos querían ver si había diferencias y efectivamente el diagrama de barras sugiere y la prueba estadística de ellos le dio que si hay evidencia suficiente para aseverar que hay diferencias entre el perfil de compuestos fenólicos y la ubicación de donde está la semilla del que se extrae el aceite. Este diagrama de barras, si lo presentan los autores en el paper, aquí podemos observar que a medida que la barra toma un color más oscuro, bueno, es porque aumenta el tiempo de tostado en la semilla. Podemos observar que en general, cuando el tiempo de tostado aumenta, la concentración del compuesto fenólico respectivo aumenta. En algunos casos significativamente, como en el caso del ferulaldehído, el cilinaldehído y la vainillina, o el ácido cumárico a 40 minutos. En algunos casos no tan diferente como en el 4-hidroxibenzoaldehído y en el ácido ferúlico, donde más bien parece que calentarlo demasiado no aumenta, sino que un calentamiento más corto es el que produce la mayor concentración de este compuesto. Y aquí también podemos observar cómo el tratamiento de la lignina Clason con calor, bueno, hace que aumente la cantidad de compuestos fenólicos que se recogen y los asteriscos que se pueden observar sobre casi todos los compuestos fenólicos son los niveles de significancia. A medida de que hay más asteriscos, el nivel de significancia es menor. Quiere decir, la probabilidad de error, de estar equivocado en el análisis, y el análisis aquí ¿es mayor o no? Bueno, aquí, mientras más asterisco hay, es menos probable que haya errores. Y bueno, observando la gráfica, uno puede decir, mira, sí aumentó. O sea, eh, no podemos decir que no aumentó porque se está viendo que sí. Y en el único en el que no se puede hacer este tipo de aseveraciones con el paracumarato de etilo, porque, o sea, él en sí mismo está en una proporción muy pequeña. Y cuando lo calientas no parece estar no parece tampoco estar muy presente en, en el extracto del lignino. Por eso es que aquí es donde no se puede hacer una conclusión. No hay suficiente evidencia para aseverar, como con los otros, que sí hay un aumento, a pesar de que aquí se ve un aumento tímido, pero se ve. Entonces, las conclusiones de los autores, para ir cerrando, es que, bueno, la composición de los compuestos fenólicos está caracterizado principalmente por vainillina, cilinaldehído y ferulaldehído. La ubicación de la especie, donde se extrae el aceite, afecta el perfil de compuestos fenólicos. O sea,
Si cambias de ubicación, es muy probable que la, la proporción de compuestos fenólicos varíe. El patrón de compuestos fenólicos se conserva en el aceite y ellos proponen que se puede utilizar como una huella digital. O sea, ellos lo que ven es, bueno, el aceite extraído de esta zona tiene un perfil de compuestos fenólicos que se conserva, o sea, este es el perfil y por tanto, dado un aceite cualquiera, haciéndose más estudios, tal vez se pueda llegar a que, bueno, un aceite cualquiera se extraen los compuestos fenólicos y se ve en base al perfil si coincide con los demás. Pero ellos lo dejan como una sugerencia para una futura investigación. El tostado de las semillas lo que hace es aumentar la cantidad de ciringaldehído, ácido cumárico, vainillina, ferulaldehído y cumarato de etilo presente en el aceite. Aquí están las referencias consultadas en la elaboración de esta presentación. Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por la atención prestada.